pongo a grabar y muchas gracias, Rafael, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros también por invitarme, porque bueno, es un tema que me apasiona, porque es al que le estoy dedicando en estos últimos años mucho tiempo. Oye, perdonad, antes de seguir, me sale un cuadro que pone, no sé si lo veis también vosotros, la reunión se está grabando. ¿Cómo lo quito? ¿Salir de la reunión? No, lo tengo, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ahora se parará. Normalmente lo pone un momento y luego se acaba. Ah, porque es que no veo no veo lo que yo voy a decir, ¿vale? ¿Te molesta? Sí, ¿vosotros sí lo veis? No, yo Sí, no. hay una cosa que pone lo tengo. La reunión se está grabando, lo tengo. Yo le voy a dar aquí. Ya está, ya se ha quitado. Vale, bueno, pues he estado diciendo que agradezco la invitación. Además, sé que César Col ha tenido algo que ver, ¿no? Ha tenido ahí alguna... Y a mi colega y amigo César Col, aunque nos vemos poco, las veces que nos hemos visto siempre, o que hemos interactuado, siempre ha sido para mí muy estimulante. La verdad es que como en todas las profesiones, hay personas con las que cuando interaccionas, pues es rico para las partes, por lo menos para mí lo ha sido, y otras personas que, bueno, que te aportan relativamente poco. Entonces, me es difícil decirle que no a César, y desde luego, bueno, pues un programa de doctorado donde la gente está intentando aprender desde la psicología de la educación y que os interese este trabajo, bueno, pues la verdad que me llena de orgullo y de satisfacción. Así que estoy encantado de estar aquí y de contaros lo que estamos haciendo. Hemos convenido que vamos a hacer la explicación, pues si fuera presencial os diría que me interrumpierais en cualquier momento, porque a mí me gusta mucho, no me importan las interrupciones, pero al no ser presencial creo que es mejor que yo acabe la exposición y, por favor, ir apuntando las cositas que queráis, las dudas que os entren, porque sin ningún tipo de corte, al final, por favor, preguntar, que a mí me encanta casi más que dar la explicación previa, el debate que podamos organizar al final. Ya le he pedido a Ana que me avise cuando esté en torno a los 45 minutos, ¿vale? Para, para ajustarme bien a los tiempos. Bueno, esto es un programa institucional, es importante decirlo, porque hay muchos programas en las universidades de formación, los programas que yo le llamo tipo un poco, también lo decíamos en cuando era formación en bachillerato y en primaria, era el tipo de programa que le llamábamos supermercado, ¿no? Que se ofertan muchos cursos y cada uno va y elige un curso para formarse como docente. Cada vez hay más ofertas de este tipo, pero no hay tantas ofertas de programas que sean institucionales, es decir, que no sea una oferta a elegir, sino que estén orientados, que tengan una vocación institucional, o sea, que la institución quiere que los docentes se formen en una determinada dirección, por lo tanto, es un programa orientado y que lo que quiere fomentar es no solo la formación docente, porque ya no estamos hablando de profesores, de una formación inicial. Ya sabéis que, por desgracia, la universidad es la única institución donde se puede ser docente sin ninguna formación inicial, lo cual no deja de ser un indicador muy importante de cómo la universidad considera o qué valor le da a la docencia, sino que además es un programa para intentar cambiar, por eso se llama también de innovación, la docencia realmente existente, mayoritaria, ¿no? Por lo tanto, tiene una vocación de formación y de cambio, ¿vale? Y está basada en una estrategia que es la que, bueno, vamos a explicar distintas cosas, pero es lo que yo quiero que os quede más claro, porque también vale para otros niveles educativos, la hemos experimentado en otros niveles educativos, que es esto que llamamos los ciclos de mejora en el aula. Y bueno, deciros que llevamos ya 9 años, aquí pone 8 años, pero ya 9 años con esta experiencia, y como les decía a los compañeros antes de empezar, sorprendentemente nos ha desbordado. Es decir, tengo que decirlo con toda sinceridad que yo llevo 9 años enganchado y emocionado de darme cuenta de que muchas de las cosas que defendemos a nivel teórico, que defendemos como resultados de la investigación educativa y psicológica, etcétera, de la neurociencia y de otra serie de disciplinas, yo los estoy experimentando y viviendo y experienciando en primera línea en un contexto que no es fácil, que es la universidad, ¿no? Para mí está siendo una auténtica comprobación empírica
y de hecho hemos hecho una investigación que lo demuestra, de que esta otra manera de entender la enseñanza y el aprendizaje funciona. Genera más aprendizaje y mejor aprendizaje en los alumnos y más satisfacción y aprendizaje profesional en los docentes, ¿no? Bueno, con esta idea inicial empiezo ya a explicaros. Bueno, os decía, el cambio o el objetivo fundamental del programa este llamado FIDOP es promover un cambio progresivo. La palabra progresivo es importantísima porque los cambios en la enseñanza rara vez son cambios radicales y rápidos, sino que son cambios que tienen que tener un tiempo largo, cambios y constantes. Lo que pretendemos es un cambio progresivo del modelo docente mayoritario en la universidad. ¿Y en qué sentido? ¿Cuál es la orientación de ese cambio? Bueno, partimos de la idea de que la enseñanza dominante en la universidad, y yo diría que en el conjunto del sistema educativo, aunque dependiendo del nivel, pues cada vez hay más tendencias alternativas, en infantil muchas, en primaria algo menos, en bachillerato menos y en la universidad menos, ¿no? Es esta idea, que es la terminología que se ha usado en educación superior, que es la enseñanza centrada en la materia. Lo importante es que yo te dé la materia, y en el docente, ¿no? Hay una idea implícita muy potente, muy arraigada, muy poco científica, que es que yo te puedo dar a ti el contenido y ya estaría tuya el empollártelo, el estudiártelo y el reproducirlo cuando llegue el momento, en los controles, los exámenes, las pruebas, y por lo tanto una enseñanza que el estudiante no juega prácticamente ningún papel, sino que el papel lo juegan la disciplina y el docente, que te la enseña en el sentido de que te la da, ¿no? Que te va contando con PowerPoint, sin PowerPoint, el contenido de la materia que tú tienes luego que estudiar y empollar y aprender, ¿vale? Esto en otros niveles educativos lo que le llamamos la enseñanza transmisiva o la enseñanza tradicional. Y la idea es que evolucionemos hacia lo que hoy se considera desde muchas disciplinas, no solo desde las muy vinculadas a la educación, sino también desde la neurofisiología del cerebro, desde la teoría de la comunicación, desde la teoría del proceso del procesamiento de la información. Es decir, hay todo un conjunto de disciplinas. En el centro estarían las vinculadas a la investigación educativa y a la investigación en el aprendizaje, que le podemos denominar, o que en educación superior se ha denominado, la enseñanza centrada en el aprendizaje activo del estudiante. Es decir, cambiamos el foco y ahora lo que nos preocupa, lo que nos debe de preocupar es cómo promovemos una enseñanza donde el que aprende es activo, no es pasivo, y donde promovemos un aprendizaje que, bueno, en la literatura podemos llamar profundo, de calidad, que se impregne en la memoria a largo plazo, en la memoria, digamos, de la vida real, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Pasar de una enseñanza tradicional a una enseñanza centrada en el aprendizaje activo del estudiante. ¿Qué característica tiene o cuáles son las que nosotros trabajamos más en este programa FIDOP en la Universidad de Sevilla, ¿no? Bueno, hay una primera idea que para nosotros es fundamental, porque rompemos con una tendencia muy arraigada según la cual innovar o cambiar la enseñanza es solo un asunto de metodologías. Nosotros hablamos de modelos, no de metodología, porque entendemos que abarca o que integra, el cambio tiene que integrar las distintas variables del sistema didáctico, del sistema docente, los contenidos, o como le queramos llamar, lo que queremos que aprendan los alumnos, el conocimiento que queremos que aprendan los alumnos, la metodología, la evaluación y los fines, como mínimo estos cuatro grandes variables o grandes problemas profesionales a los que se enfrenta cualquier docente de cualquier nivel educativo, también en la universidad, ¿no? Entonces, el tema del conocimiento, o del contenido, o de las competencias, como le queramos llevar, es un asunto muy relevante en el cambio, no es un asunto secundario, no es un problema solo de métodos, sino que es un problema también epistemológico y psicológico vinculado al conocimiento. Entonces, hay una idea central que nosotros trabajamos mucho con los profesores, que es que el conocimiento
no es un poco chocante inicialmente, el conocimiento no tiene un fin en sí mismo, sino que el conocimiento es un medio que hemos generado en la especie humana y a través de la historia evolutiva, y histórica del ser humano, para dar respuesta a problemas, a proyectos, a necesidades, a intereses, a retos, a dilemas, a casos, como lo queramos llamar. Es decir, el conocimiento cobra sentido cuando lo movilizamos o lo generamos para responder a retos de cualquier nivel, a retos cotidianos, a retos científicos, a retos filosóficos, a retos artísticos, históricos. Me da igual la disciplina, o me da igual la naturaleza del conocimiento. Puede ser artístico, puede ser problemas de la cotidianidad, de mi vida diaria, pero el conocimiento se moviliza, se genera, se reconstruye en el contexto de dar respuesta a necesidades y a problemas que tienen las personas, los colectivos profesionales, los colectivos científicos o disciplinares, etcétera, etcétera. Y así ha sido siempre en la historia del ser humano, de la especie humana. Por lo tanto, no tiene sentido, cuando tratamos de transmitir conocimiento a otras personas, no ponerlos en alguna medida en este contexto en el que se produce el conocimiento, dándole valor solo al producto, que es el conocimiento, y no al contexto en el que se genera, que es respondiendo a problemas, investigando problemas, planteándonos proyectos, casos, etc., ¿no? Esta es una idea fundamental que tratamos de movilizar en los docentes que trabajan con nosotros y que les produce un choque. O sea, es una idea muy, muy revolucionaria para ellos, ¿no? Y les cuestiona muchas cosas y se enganchan muchísimo porque le estamos retando en su propia disciplina, ¿no? La siguiente idea, ahora no sé qué ha pasado, espero no estar desconectado, ¿no? ¿Estamos ahí, compañeros? Sí, sí, tenemos Vale, porque me ha salido algo ahí un poco raro. La otra idea, otra segunda idea, importantísima, también vinculada al conocimiento, es la idea de la interacción. No existe significado fuera de la interacción. O dicho de otra manera, la interacción es el significado, ¿no? Por lo tanto, si trabajamos el conocimiento con los alumnos de una manera fragmentada, de una manera donde no ponemos el énfasis en la interacción, sino en eso esa metáfora, en el ladrillito de verdad que supone cada conocimiento, y no ponemos el énfasis en las interacciones, probablemente el estudiante no va a organizar, no va a aprender el conocimiento. Y de ahí que nosotros propongamos que los estudiantes y los profesores, sobre todo los profesores, hagan un esfuerzo ellos mismos de organizar el temario, lo que quieren que aprendan los alumnos, de una manera interactiva, para que vayan construyendo los esquemas mentales de manera consciente, donde se ponga en evidencia cuáles son las interacciones que dan significado al conocimiento, ¿no? Esta idea de la interacción es el significado. La interacción es imprescindible. Además, como biólogo, pues esto me encanta porque claro, es una analogía muy, muy bonita con respecto al funcionamiento de los ecosistemas, donde está claro que el lugar, no el lugar físico, sino el lugar en las interacciones que ocupa cada especie, pues lo determina la interacción, ¿no? Sin interacción no hay ecosistemas, ¿no? Pero es que es un concepto, un metaconcepto, la idea de interacción, porque abarca todas las facetas de nuestra vida, ¿no? En la medida que vemos la realidad y las ideas que se corresponden con esa realidad de manera fragmentada, epidérmica, sin comprender las interacciones visibles y no visibles de la realidad, pues estamos construyendo un conocimiento muy limitado, muy de lo que Piaget diría de las operaciones concretas. No estamos desarrollando el pensamiento abstracto, y ya no digamos la metarreflexión o el nivel metacognitivo, ¿no?, del desarrollo humano. Por tanto, la interacción es fundamental y hay que reflejarla en imágenes, y hay que reflejarla porque el propio docente necesita construir la interacción. O sea, muchos docentes, para ellos es la primera vez cuando trabajan con nosotros, desean
centrado conscientemente en analizar cuáles son las interacciones más potentes de su disciplina. Otra idea importantísima con la que trabajamos, con la que promovemos, es la idea de que el conocimiento, que está muy asociado, de hecho nuestros profesores se lían, hablan de conocimiento y concepto como si fuera sinónimo, ¿no? El conocimiento es de hay distintas naturalezas, ¿no?, del conocimiento. Hay uno que es fundamental y que cuando lo descubren y toman conciencia de ello, se produce un cambio interesantísimo, que son los procedimientos o las operaciones mentales. Es decir, operar mentalmente es un procedimiento intelectual que abarca, pues, una serie de operaciones que sin ellas no podemos construir significados, ¿no? Comparar, analizar, sintetizar, ver semejanza y diferencia, resumir, hipotetizar, observar con un foco, con un detalle, saber lo que es una hipótesis, saber lo que es una conjetura, saber conjeturar, todo ese tipo de procedimientos intelectuales que tenemos muy vinculados a lo que llamamos la metodología científica o la forma de hacer con rigor, pues los docentes mayoritariamente no lo tienen. Se habla de eso, los alumnos no reflexionan. Hay que ver que los alumnos les decimos que analicen y no saben analizar. Pero si es que nadie les ha enseñado a reflexionar, nadie les ha enseñado a analizar. Es que incluso los propios docentes, muchos de ellos tienen poco desarrolladas esas capacidades o esas habilidades intelectuales, sin las cuales es muy difícil elevar la calidad del conocimiento. Por lo tanto, por poner un ejemplo, hay otros, ¿no? Creo que viene después, ¿no? No, el tema de los valores y las actitudes, lo que podemos relacionar con eso que llamamos el espíritu científico, ¿no? El gusto por el rigor, el no hacer generalizaciones banales, ¿no? El vincular el conocimiento a la mejora de la sociedad y a la mejora y al bien común. Bueno, hay una serie de valores que son imprescindibles trabajar y no entrar en una dinámica, digamos, neutral, ¿no? El conocimiento nunca es neutral, está vinculado a intereses y está vinculado a valores, ¿no? Bueno, pues todo esto también les amplía muchísimo la visión de su papel como docente. Hay otra idea que trabajamos también mucho, que es muy importante, siempre que se pueda, que los estudiantes se enfrenten por sí mismos antes de interactuar con otras fuentes de información, con el discurso del docente, con el discurso de la disciplina, etcétera, traten de enfrentarse por sí mismos a los retos. Claro, esto significa que los retos, problemas, proyectos que les tenemos que plantear a los estudiantes deben de estar a su alcance. Es decir, si le planteamos un reto que está a un nivel altísimo respecto al nivel medio de desarrollo de la clase, pues no van a poder hacer nada. Pero si lo ponemos cerca del nivel medio, pues seguramente, individualmente, en equipo, ellos se van a apropiar, van a hacer suyo el reto, el problema, el proyecto. Se van a activar, van a dejar de tener la mente, como ocurre en las clases habituales, que nosotros decimos, la gente pone la mente en off, ¿vale? La mente, digamos, con la que funcionan en la vida diaria, la ponen en off y activan una especie de mente de supervivencia, de qué indicadores tengo que tener en cuenta aquí, está diciendo que esto es importante para el examen, lo apunto, luego tomo nota mecánicamente corriendo, donde luego, claro, tomo apuntes que muchas veces no reflejan lo que realmente el docente ha dicho. En fin, estoy atento a una serie de cosas y menos atento al contenido real y a la comprensión real de lo que se está planteando, ¿no? No digo todos, ¿no? Hay estudiantes que no les pasa esto, pero es una tendencia, yo diría que mayoritaria. Por lo tanto, una de las maneras, quizás la mejor manera, de que los estudiantes se apropien y se conviertan en lo que podríamos llamar sujetos epistémicos, es decir, capaces de generar conocimiento y de acabar viéndose a sí mismos como sujetos con capacidad de producir conocimiento, aunque sea limitado, con errores, y que puede ir mejorando y que debe de ir mejorando, haciéndolo enfrentarse por sí mismo a los retos de aprendizaje durante un cierto tiempo, ¿no? Para que formulen sus propias respuestas. ¿Cuál es entonces la tarea del docente desde nuestro punto de vista en este modelo de aprendizaje activo del estudiante? Pues
A partir de ahí, diseñar actividades de distinto tipo, guiones de trabajo, para dirigir un aprendizaje profundo basado en el cuestionamiento, en la complejización, en la puesta en cuestión o en la confirmación de las respuestas que han dado por sí mismos los estudiantes. Es decir, la idea sería, los estudiantes dan sus primeras respuestas, sería como los cimientos del edificio cognitivo y los docentes, usando esa metáfora del andamiaje, ¿no? Pues vamos ayudándoles a que construyan su edificio cognitivo, siendo conscientes que sin nuestra ayuda hay determinados saltos de aprendizaje que son muy difíciles de dar, porque implican cambios de perspectiva que el estudiante solo no va a llegar, y por lo tanto nuestro trabajo es indispensable, pero nuestro trabajo y nuestro saber no lo ponemos al servicio del dictado, sino al servicio de ayudar al alumno a que vaya dándose cuenta de las limitaciones y de las cosas, digamos, que se pueden confirmar de sus propias hipótesis de trabajo, ¿no? Esto requiere otra forma de trabajar distinta, otra manera de concebir el rol docente, un reajuste importante del conocimiento de la disciplina. Muchos compañeros que han trabajado con nosotros dicen, me ha obligado a volver a repensar la disciplina. En primer lugar, porque tampoco estaba bien construida, ¿eh? Somos todos frutos de este proceso. Yo como biólogo hay muchas partes de la biología que las tengo muy mal aprendidas, ¿no? Entonces, esto te obliga a repensar desde otra lógica, desde una lógica ya de persona que ya no está de estudiante, sino de... Y además, desde una lógica didáctica, ¿no? Que no es exactamente la misma que cuando uno repiensa la disciplina, pues de una perspectiva técnica o en una empresa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto los vuelve a integrar. Vemos como la metodología y la epistemología, o sea, la visión del contenido y la visión del método están intrínsecamente relacionadas, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, bueno, la idea nuestra es que se produce, de nuevo la palabra interacción, un potente proceso de interacción con los estudiantes que ha de basarse, pues, en el contraste riguroso y argumentado, ¿no? ¿De qué? De todo tipo, a veces solo con la palabra del docente, porque no tenemos una clase de 100 estudiantes y no podemos hacer experimentos, no podemos hacer otro tipo de actividades. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. El docente puede ser el portavoz de una serie de datos, de elementos, de investigaciones, de aportaciones de la disciplina que ayuden a cuestionar y a mejorar y a complejizar las ideas de los docentes. En los casos en que sí se pueda, porque el número de alumnos sea más bajo, pues se pueden diversificar las actividades, vídeos que se debaten, personas con las que se interactúa, pequeñas investigaciones de comprobación de determinadas cuestiones, pequeñas intervenciones, eso que ahora se llama píldoras de no sé qué, del docente, donde muy ajustadas al análisis que ha hecho de lo que los estudiantes han llegado por ellos mismos o en el proceso en el que están, pues en vez de contar todo el rollo, se atiende a dónde está el momento de la clase o de un sector importante de la clase para que la intervención ponga en cuestión o ayude a armar el esquema que los estudiantes están construyendo de una manera más potente de la que ellos por sí solos son capaces de argumentar. Por lo tanto, no hay que huir ni hay que rechazar en determinados momentos intervenciones directas del docente, pero en un contexto donde conoce cómo van los alumnos, donde los estudiantes se han apropiado del problema y donde va a atacar, digamos, por decirlo así, los obstáculos de aprendizaje de los estudiantes. Esto implica también un cambio en la idea, en el otro componente de este triángulo de conocimiento, metodología y evaluación, que es entender la evaluación del estudiante no como una medición final más o menos simple de lo que es capaz de reproducir en las pruebas finales, sino como un elemento formativo donde me permite retroalimentar el aprendizaje del alumno y mi papel como docente en mis tareas de enseñanza. Lo he dicho antes, si yo evalúo, o sea, si yo me entero de cómo están avanzando los estudiantes, de cuáles son las hipótesis, por decirlo así, a las que ellos son capaces de llegar por sí mismos, los esquemas que están construyendo, estoy evaluando, pero estoy evaluando, digamos, entre comillas, sobre la marcha,
porque esa evaluación sobre la marcha me permite ajustar mejor mi intervención a el proceso real de los estudiantes, ¿vale? Por lo tanto, la evaluación no es solo el momento final, sino que tiene un momento periódico, ¿eh? Según la cantidad de alumnos, pues se podrá hacer de manera más profunda o menos profunda, y cabe todo un gradiente de posibilidades, pero con la intencionalidad de mejorar mi intervención para mejorar, en definitiva, el aprendizaje del alumno, al cual también le interesa conocer cómo yo lo voy evaluando de manera progresiva. Por supuesto, la evaluación tiene que implicar el diseño que yo he hecho y cómo lo estoy aplicando, porque también es objeto de mejora. Por lo tanto, no es solo evaluar al estudiante y ayudarle, es evaluar mi propio diseño, entendiendo la profesión también como una profesión que diseña, experimenta o investiga, si se quiere, y va mejorando a partir de datos más o menos rigurosos que yo voy obteniendo de mi propia dinámica. ¿Están aprendiendo mejor? ¿Están aprendiendo más? ¿Dónde están sus dificultades? ¿Es apropiada esta actividad para hacerlos cambiar? ¿Ha cambiado la mayoría? ¿Sirve? ¿No sirve? Todas esas preguntas nos las tenemos que ir haciendo y dándole también la palabra a los estudiantes, que tienen muchos indicadores que aportarnos sobre los propios procesos de evaluación, los suyos, los nuestros, los del diseño, etcétera, ¿no? Todo esto se resumiría en una expresión que es, hay un movimiento internacional que se llama SOTL, que pretende esto, ¿no? Que es que le vayamos dando a la docencia el mismo rigor académico que le damos a la investigación. Es decir, la docencia hasta ahora ha sido una profesión reproductiva, fundamentalmente reproducimos esquemas y pautas de acción que ya tenemos interiorizadas porque hemos estado mucho tiempo en el sistema educativo, y cuando llegamos al contexto donde hemos creado esos esquemas inconscientes, tácitos, los reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ese carácter reproductivo, que es el que está en la base de que la docencia cueste tanto cambiarla, la única manera de romperlo es metiendo el rigor académico. Oiga, no reproduzcamos, cuestionemos lo que estamos haciendo con la misma, con el mismo espíritu científico que se le supone a la investigación, ¿no? ¿Y cómo se concreta esto cuando hablamos de los ciclos de mejora en el aula, ¿no? Ya he dicho algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué principios hacen que este programa funcione, creo yo, y que vaya atrayendo cada vez más personas? Bueno, un principio, uno de los primeros muy importantes, es que la participación es voluntaria, ¿eh? Y que entendemos el cambio como un proceso lento, gradual y sostenido en el tiempo. Es decir, a nadie se le pide que cambie mañana todo y lo ponga todo patas arriba, sino que por eso de los ciclos, ¿no?, de mejora, se van haciendo pequeños cambios cada vez más fuertes, más potentes, hasta lo que llamamos un ciclo de mejora de la asignatura completa. Y eso puede durar 3 años, 4 años. O sea, que fijaros con qué ritmo. O sea, el docente es el que marca el ritmo de su cambio. ¿Por qué? Porque estos cambios suponen un riesgo emocional muy, muy importante para muchos docentes, ¿no? Porque van a contracorriente a lo mejor del departamento, de otros compañeros, porque los alumnos se empiezan a enganchar más y hay otros compañeros que tienen envidia de que los alumnos empiezan a criticar, no, es que este lo que hace son tonterías, no sé cuánto. Y hay un límite de riesgo emocional que las personas podemos, o un límite de estrés emocional que las personas podemos llevar en positivo. Si lo sobrepasamos, puede volverse en algo negativo. Entonces, la idea es que es el propio docente el que va marcando el ritmo del cambio. Es fundamental que el centro del proceso de cambio sea el aula, no el discurso. Eso no quiere decir que no haya discurso, pero no, o sea, los cursos donde se basan solamente en que te cuentan ABP, ¿cómo sería el ABP? Pero tú no haces nada en el aula, la experiencia nuestra es que caen en saco roto. Es decir, la gente se entera de algunas cosas, a algunas le llaman la atención, pero difícilmente cambian las pautas de conductas en el aula. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Los docentes no cambian esquemas de acción
por discursos. Los esquemas de acción reales que ponen en marcha en sus aulas no se cambian por discursos, se cambian por otros esquemas de acción que respondan a otros discursos. Entonces, cuando confrontamos el esquema de acción de los docentes solo con un discurso, normalmente no sirve para nada, normalmente no sirve para muy poco. Entonces, hay que ayudar a los docentes con un proceso de acompañamiento, entre iguales, pero también con orientación experta, experta en el discurso y en la práctica de aula, para que le vayamos ayudando a establecer nuevas rutinas, nuevos esquemas de acción, nuevas pautas de acción que sustituyan a las que tienen grabadas y vienen ya pregrabadas antes de ser docentes, porque vienen de la etapa en que éramos alumnos, ¿no? ¿Y por qué no se cambian? Porque dan seguridad, porque las rutinas y los esquemas de acción están en nuestra mente y en nuestro cerebro, porque implican un ahorro energético del funcionamiento de la mente humana. Es decir, no podemos estar continuamente tomando decisiones conscientes sobre todo lo que hacemos. Es imposible. Entonces el ser humano tiene unos mecanismos, bueno, vosotros sabéis de eso más que yo, según los cuales aquellas cuestiones que se repiten, pues las rutinizamos, las convertimos en pautas de acción, que muchas veces se vuelven tácitas o son tácitas desde su principio, y pues no tenemos que replantearnos cómo se conduce, pues no hay que estar conscientemente pensando cada día, tengo que meter la marcha primera, tengo que dar, eso ocurre al principio, pero cuando automatizamos, lo que dicen los entrenadores de fútbol, es que tienen que automatizar unos determinados esquemas de juego, ¿no? Pues de la misma manera. Por lo tanto, hay que partir del aula, hay que partir de los esquemas de acción en el aula. Por supuesto, hay que construir un discurso alternativo que se convierta en nuevos esquemas de acción, pero no se puede contraponer esquemas de acción solo con discursos. Eso no funciona. Eso da la apariencia de que estamos haciendo algo, pero en el fondo funciona poco. Y esta idea del acompañamiento entre iguales y la orientación experta también es muy importante. ¿Por qué? Porque como el cambio genera ansiedad o estrés o ciertos niveles de riesgo, el sentirse perteneciente a un colectivo donde otros compañeros se están desnudando profesionalmente igual que yo, donde nos contamos las cosas, donde no tenemos miedo a decir nuestros miedos, donde no tenemos miedo a decir nuestras inseguridades, porque los otros también las tienen. Y hay un orientador o orientadora que también ha pasado por el mismo proceso y que puede hacer referencia a sus propios procesos de cambio y que además controla el discurso, pues entonces estamos en un contexto muy favorable para sentir mayor nivel de seguridad y mayor nivel de compromiso con el cambio. Por lo tanto, ¿en qué se basa un ciclo de mejora? Pues diseñamos una intervención, primero analizamos la intervención previa, ¿vale? ¿Cómo son mis clases realmente? Esto para la mayoría es un auténtico descubrimiento porque se basa en un cuestionario muy elaborado, donde tienen que sincerarse mucho, lo debatimos en la sesión con 20 compañeros, todo el mundo cuenta sus agobios, en la terapia colectiva, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, lógicamente. Eligen una temática, diseñamos alternativas, las ponemos en práctica y las evaluamos. Y fijaros con qué ritmo. El primer ciclo de mejora es para 4 horas de clase. Solo experimentamos 4 horas de clase intentando cambiar el enfoque en esta orientación que os decía al principio. El siguiente es de 8 horas. El siguiente, encima, suele ser de 16 horas. Vamos duplicando. Y al tercer año ya empieza a ser de 30, 40 horas y han cambiado la asignatura completa, porque el objetivo es cambiar la asignatura completa. Después hay otro nivel que le llamamos CIMAS integrados, donde personas que ya han cambiado de la misma titulación o de titulaciones muy cercanas, que ya han cambiado su asignatura completa, pueden hacer CIMAS integrados con otros compañeros. De manera que vamos intentando romper también la fragmentación de los planes de estudio. Varios colegas que ya han cambiado sus clases y están más orientadas al aprendizaje activo de los estudiantes, trabajan en común, esto en medicina, por ejemplo, está funcionando muy bien, determinados casos médicos, donde unos los ven desde la perspectiva fisiológica, otros desde la perspectiva anatómica, otros desde la perspectiva de las enfermedades que se suelen producir, y bueno, el nivel de satisfacción de los estudiantes y de los docentes es tremendo, ¿no?
Mm, Fijaros, este punto también es muy importante porque hay mucha gente que intenta cambiar cosas, ¿no? Pero nosotros mantenemos la hipótesis en el programa que los cambios que no articulan de manera coherente estas tres grandes dimensiones acaban siendo absorbidos por el modelo docente mayoritario. Y generan muchísimas contradicciones con los estudiantes, ¿eh? Y dan lugar a eso que algunos compañeros dicen, es que son los propios estudiantes los que no quieren cambiar. Claro, si tú estás llegando y ahora vamos a hacer unas clases reflexivas, ¿vale? Donde vosotros vais a participar, vais a hacer vuestras hipótesis, pero el examen final sigue siendo un examen tradicional, pues los alumnos dicen, oiga no, porque son pragmáticos y deben de serlo. Oiga, no me haga usted aquí estar haciendo, debatiendo, no sé cuándo, si luego lo que me va a pedir es que me aprenda de memoria, lo que ellos llaman de memoria mecánica, digamos, una serie de cuestiones que tengo que poner, porque estoy perdiendo el tiempo. O al contrario, yo doy mis clases magistrales habituales y digo, no, pero yo quiero que mi alumno reflexione. Entonces voy a cambiar el modelo de prueba. Y ahora voy a hacer una prueba que los alumnos le llaman de pensar. Una de pensar. Y entonces los alumnos dicen, hombre, no, me está engañando. O sea, si quiero hacer una prueba de pensar, ayúdame a pensar durante el proceso. O sea, ¿qué te está diciendo? Tiene que haber coherencia interna en el modelo que usted me propone, profesor, pero no puede ser que una variable vaya por un lado y otra variable vaya por otro. Entonces, preferimos que digamos, la gradualidad del cambio sea en el número de horas de clase que vamos cambiando a otro modelo, pero que el cambio sea internamente coherente, ¿vale? Por supuesto hay que incorporar el estudio en paralelo con estos cambios. Hay que leer, hay que debatir textos, hay que ir a la investigación, hay que tal, pero sin irse nunca del aula, sin irse nunca del aula. Otra idea muy importante que no está funcionando muy bien es que los compañeros que van en niveles superiores, y estoy en los 45 casi, me falta un minuto, ¿verdad, Ana? Tú no estás pendiente de mi hora. Sí, es broma. Los más avanzados, la gente que tiene 2 años, 3 años, ayudan a los que empiezan. Es decir, es un proceso curiosísimo porque esos acompañantes o esa orientación experta que decimos en el punto 4 se va alimentando por los compañeros que llevan más tiempo, se van convirtiendo en dinamizadores de otros compañeros, ¿no? Otra idea importante es que todas las experiencias, a partir de la de 8 horas, la de 4 no, le pedimos a la gente que la escriban, la sistematicen, la tal, porque es otra manera, es otro nivel, es otra lógica, estrategia de aprendizaje, asentar las cosas, meta reflexionar sobre ellas, ir aprendiendo a cómo aprendo como docente, y las publicamos en un monográfico que es de acceso libre, que, bueno, que ya se ha convertido en la universidad, en los que entran, es una comunidad científica, es decir, el ingeniero ve todos los ciclos de mejora que han hecho sus compañeros de ingenieros de otros años y se va basando en lo que otros han hecho para seguir avanzando dentro de su titulación, con lo cual es curioso porque el procedimiento de citas de otros compañeros, de aprender de otros trabajos, de tal, pues está enriqueciendo muchísimo el proceso. Bueno, estos son los principios que sintetizan lo que llamamos ciclo de mejora en el aula. No salirse del aula, después tiene que venir, o acompañando, tiene que venir el discurso, acompañamiento, redes, experimentar, diseñar, evaluar, no perder la perspectiva de que el cambio tiene que ser coherente internamente con las distintas dimensiones del cambio. Y vamos a acabar con un elemento que ya trasciende del propio programa, porque sería una ingenuidad pensar que solo con un programa de este tipo vamos a cambiar la docencia en la universidad. Hay más elementos que influyen en el cambio. Y es muy bueno no engañar en eso a los compañeros. Es decir, esto es una dimensión fundamental. Si no hay gente que está haciendo las cosas con rigor y de otra manera, no tenemos no tenemos ejemplificaciones, pero no es suficiente ni esto cambia por sí solo otras cosas que son a nivel estructural que hay que cambiar. Entonces ahí hay algunos elementos que estamos trabajando mucho también, que es, hay un boom tremendo ahora mismo con el tema de las competencias digitales, ¿no?
Innovación se está identificando con competencias digitales, todos los rectores están obsesionados con hacer cursos sobre competencias, o la otra opción son la historia de la reforma a través de cambios normativos. Nuestra hipótesis de trabajo es que ni los cambios normativos cambian por sí solos la cultura docente, aunque pueden ayudar muchísimo si van acompañadas de otros cambios, ni esto es un asunto de competencias digitales, aunque hay potentísimos recursos digitales que nos ayudan y nos pueden ayudar a mejorar la innovación, pero que no es lo esencial, ¿vale? Y esto es una lucha que tenemos porque además hay un mercado y hay toda una corriente de lo que nosotros llamamos la innovación neoliberal, donde pues todas las grandes multinacionales tienen programas de innovación educativa basadas en desarrollar el mercado de los programas digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí no está, eso puede ayudar, pero ahí no está la esencia. La esencia está en que los docentes pasen de funcionar a través de un modelo didáctico que no conocen, no controlan y por lo tanto no lo pueden cambiar porque está grabado de manera implícita en su cerebro y en su memoria, y por lo tanto hay que tomar conciencia para reconstruirlo, deconstruirlo y reconstruirlo, y cambiarlo de manera consciente por un modelo que puede ir avanzando, que puede ser el que sea. Nosotros no imponemos, orientamos, pero no imponemos el resultado, y hay itinerarios y recorridos muy interesantes que estamos investigando, pero que sea un modelo propio, consciente y en la medida de lo posible fundamentado. Mientras que no se dé este cambio, pues funcionamos por un automatismo que reproduce un modelo no decidido y que responde a otra serie de cuestiones políticas, ideológicas, científicas, etcétera, etcétera. Y ese modelo didáctico conscientemente elaborado es el que tiene que ir y venir continuamente del aula y de los ciclos de mejora en el aula, porque es el ámbito donde podemos experimentar y podemos ir a lo empírico y a ver cómo las cosas funcionan y qué grado de rigor y de realidad tiene que provocan más y mejor aprendizaje. La otra idea importante es renunciar o ir renunciando a esa idea profunda que es el eje principal de ese modelo didáctico tradicional implícito, y es que el conocimiento se puede dar, en el sentido de que si yo te lo explico, tú lo tienes o lo vas a aprender, salvo que no pongas de tu parte, es decir, no estudies, o que estés muy limitadito o muy limitadita, es decir, que seas muy torpón, pero nunca es responsabilidad del que enseña. Entonces, esa idea que es, bueno, absolutamente precientífica, etcétera, hay que irla, y está arraigada a fuego, ¿eh? Aquí en Andalucía decimos a hierro, ¿eh? Está ahí marcada, sino que nuestra tarea es ayudar de la mejor manera y más rigurosa a construir el conocimiento, ¿no? Claro, entonces hay que cambiar muchas cosas, no solo esto que estamos diciendo. Tienen que bajar las ratios para que estos procesos se puedan hacer bien y en serio, el mobiliario de las clases, flexibilizar los planes de estudio, permitir innovaciones dentro de los planes de estudio. Es decir, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y que tienen que ir en paralelo y tenemos que luchar por ellas, porque si no, el cambio quedará en una minoría muy voluntaria, muy luchadora, que en estos casos se está expandiendo cada vez más y está teniendo repercusiones. Esto es una dialéctica, ¿no?, entre los que están cambiando y las estructuras que tienen que cambiar. Hay que incentivar y reconocer la buena formación y la buena docencia, ¿vale? Hay que ir igualando los baremos la buena docencia con la buena investigación, porque eso condiciona muchísimo todo el proceso y cómo dedica la gente sus tiempos y a qué le dedica, porque tienen que sobrevivir. Los que están de PSI o de ayudante o de asociado tienen que pasar al estatus, no sé cómo le llamáis en Cataluña, de ayudante doctor, y hay que sobrevivir, hay que ganarse una situación de estabilidad, y es humano y normal, ¿no?
Hay que poner en marcha de una vez los sesiones docentes. Creo que esto es fundamental porque es un elemento ya que tiene todo un respaldo, los sesiones de investigación, y marca toda una cuestión a nivel muy estructural. Y hay algo que, bueno, esto que os voy a contar es una primicia, vamos, una tontería, pero no lo estamos consiguiendo, que hemos mantenido una interacción con el ministro, bueno, con el gabinete del ministro, no con el ministro directamente, donde hace ya varios meses le propusimos un programa estatal de formación docente inicial y permanente, que con todo el respeto a la autonomía de las universidades, pues se ofreciera, no para obligar a las universidades, sino para las que quisieran acogerse a este programa, con toda una serie de estrategias y de muy parecido a lo que estamos haciendo en FIDOS, pero con vocación, bueno, más amplia para poder abarcar distintos tipos de universidades, etcétera. Y bueno, la última noticia es que están estudiándolo y que tienen interés en hacer algo en este sentido, pero que, como pasa siempre, las cosas inmediatas y los fuegos inmediatos me impiden sentarse con tranquilidad a ver esto. Pero para nosotros sería algo fundamental. No se puede evaluar la docencia, no se pueden poner en marcha docencia en todas las universidades y los sesiones docentes si no hay un programa serio, orientado, institucional, al que se pueda acoger las universidades que quieran de formación docente inicial y permanente. Y aquí dejo, creo que, bueno, no está mal, me he movido entre los 45 minutos y la hora, ¿no? Para que me preguntéis todo lo que queráis, porque estoy encantado de que me preguntéis. Muchas gracias, Rafael. Si te parece, quitas la presentación para que nos Sí, podamos ver un poquito más las caras vale, a y ver. abrimos turno para preguntas, comentarios. ¿Quieres que lo haga yo? Bueno, ya he quitado esto y ahora aquí cierro la presentación. ¿Y ahora qué he hecho? Se supone que tengo que... Ahora nos has enseñado todo tu ¡Oh, escritorio. por Dios! ¡Dios mío! Y aquí tengo... Dale otra vez a compartir pantalla en el botón que tienes abajo y lo quitas. Ah, que es que lo tengo... Ah, compartir pantalla. Estás compartiendo, tienes que eliminar compartir la pantalla. Abajo, en el panel que tienes abajo de la pantalla, Bueno, es que está arriba. ¿lo tienes arriba tú? Sí, porque es que no veo la pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Le doy aquí. ¿Ahora qué pasa? ¿Lo veis cómo soy muy torpe? A ver, Estoy sí compartiendo. puedo quitar. Deja de, pon aquí rojo, deja de. Ahora, Ay, Dios mío, qué agobio. estupendo. Oh, venga, tú lo Muchas ves. gracias, Rafael. De nada. Tenemos a Alicia que ha levantado la mano. Venga, Alicia. Alicia, cuando quieras. Alicia, que Hola, además Rafael. ha tenido el detalle de ponerse para que yo la vea. Por supuesto. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Nada. Me quedé pensando acerca de lo que tú comentabas, acerca de la existencia, igual la necesidad de una serie de conocimientos diversos para desarrollar las competencias. Sabemos que hay una serie de conocimientos teórico-conceptuales desde el área de la psicología de la educación, de la pedagogía, que igual son necesarios para ejecutar cambios en la docencia. ¿Cómo los abordan ustedes en el programa? Bueno, esto es lo que yo he resumido con la expresión el discurso. O sea, es decir, evidentemente, a ver, nos tenemos que manejar con dos grandes dimensiones, ¿no? El discurso, es decir, los fundamentos de la práctica, ¿vale? Y la capacidad de saber hacer en el contexto concreto del aula, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y claro, hay en ese discurso, en esos fundamentos de una nueva práctica, que creo que es a lo que tú te estás refiriendo, pues hay elementos fundamentales de la psicología de la educación, hay elementos fundamentales de la epistemología, hay elementos fundamentales de la sociología de la educación, de la neurofisiología del cerebro, de las teorías de la comunicación humana, ¿no? De los ruidos, de las distracciones, etc. O sea, hay todo un conjunto de aportaciones teóricas que le dan fundamento a ese otro modelo que perseguimos de una enseñanza centrada en el aprendizaje y en el estudiante, ¿vale? O sea, lo que yo estoy queriendo decir es que como los docentes no tienen construido un discurso
pedagógico, un discurso docente, un discurso didáctico, como le queramos llamar, que fundamente sus prácticas, ¿vale? En ese sentido, es una preprofesión, porque en cualquier profesión, en la medicina, en la tal, profesiones de este tipo, ¿no? Bueno, pues al menos se admite que tiene que haber un discurso. Pero en la docencia, como fíjate, en la universidad entramos sin formación inicial ninguna, pues la gente la única herramienta que tiene para sobrevivir es utilizar los esquemas de acción que tienen grabados en su cabeza y que se activan de manera automática y sin querer en los contextos de aula, ¿no? Entonces, claro que para que eso cambie, el docente tiene que acabar también construyendo un discurso consciente, ¿vale? Hay que articular una interacción entre esas dos dimensiones. Nosotros empezamos por el aula, porque la experiencia que tenemos es que cuando a la gente se le da otro discurso hay varios tipos de reacciones. Los que lo rechazan porque es pedagogicista, ¿no? Ah, esto es lo de los pedagogos, ¿no? O lo de los psicólogos, o que no, que si yo soy ingeniero, biólogo, ten en cuenta que trabajamos con personas de todas las especialidades de la universidad, no solo de educación. Los de educación son una minoría. Entonces la gente tiene de entrada un rechazo. Ah, es que vienen los pedagogos a decirnos lo que tenemos que hacer. Es muy parecido al discurso de ciertos sectores de secundaria y bachillerato, ¿no? Por lo tanto, si entras por el discurso, tiene ese tipo de reacciones. Otro tipo de reacciones es que no entienden, porque le estamos hablando desde una jerga que nosotros controlamos, porque somos especialistas en ello, pero ellos no controlan. Y en tercer lugar, hay gente que sí, que entienden cosas, que le llaman la atención, pero luego no saben transferir ese conocimiento de hay que trabajar con las ideas y esquemas de los alumnos. Pero eso, ¿cómo se hace en el aula? Hay un saber hacer que no es solo el conocer y comprender una nueva teoría, un nuevo principio, sino que luego hay que saber manejarlo eso en una situación, en un contexto de acción, de actividad, donde la conducta es fundamental y la conducta está plegada de influencias que muchas veces no controlamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros empezamos por el aula, reflexionando sobre lo que hacemos, ayudando a que formalicen y modelicen lo que hacen, y luego proponemos cambios con un modelo que empiezan a construir nuevos principios. Pero fíjate qué curioso lo que nos estamos encontrando. Eso es magnífico. En la fase inicial en que les ayudamos a ellos a una reflexión, una reconstrucción, una construcción consciente de su modelo didáctico, ¿vale? Cuando le decimos qué sería lo ideal, la mayoría tienen intuiciones acertadas. Que te dicen la mayoría, deberían de participar más los alumnos. Las clases deberían de ser más activas, lo que pasa es que los programas son tan grandes que no te lo permiten, o el número de alumnos, deberíamos de hacer cosas más prácticas, deberíamos experimentar más los que son de ciencia. O sea, ellos intuyen por dónde tienen que ir los cambios, la mayoría, ¿vale? Pero nadie les ha ayudado a arriesgarse a experimentar esas intuiciones y a conectarla con aportaciones de la investigación que les dan sentido y que las apoyan. Luego, no es que los profesores no tengan, claro, piensan y de vez en cuando esto como intuyen que hay cosas que hay que hacer, pero no se atreven a hacerlas, vamos, ni por el forro, vamos, salvo excepciones, ¿vale? No sé si te estoy contestando, pero tenemos que movernos con las dos grandes piezas, porque sin una de las dos cojea, las dos piernas. Una es cambiar los esquemas de acción, otra es que eso esté apoyado en un nuevo discurso que hay que ir construyendo y que esa interacción es progresiva, lenta y gradual. De vez en cuando, por ejemplo, pues le metemos fichas de lectura. Le decimos, bueno, estamos trabajando ahora una cosa muy concreta, una nueva manera de entender la evaluación. Leeros el capítulo tal, de tal autor, muy bien seleccionado, porque viene a cuento con lo que estamos diseñando ahora mismo. No cualquier lectura, ni lectura general. Bueno, hay unos libros de referencia, ¿no? Pero ahora viene muy bien que leáis esto, porque te va a aportar unos datos. Y claro, son lecturas que a la gente le cuestiona. Hostia, qué interesante los datos que aporta, qué interesante. Y le ayuda a reconstruir lo concreto que está haciendo. Luego, las lecturas vinculadas siempre al problema concreto que estamos tratando de resolver, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos un manual, que luego veréis al final, que os lo pondré, que es este libro que ha dicho la compañera Ana,
de enseñanza universitaria, cómo mejorarla, que sirve como manual práctico, porque ese manual incluye todas las actividades que hacemos con ellos exactamente igual. Porque si uno lo quiere hacer solo, lo podría hacer siguiendo el manual, con los fundamentos que están detrás. Va combinando los cambios prácticos con los fundamentos que le dan sentido. No sé si te he contestado a lo que te preocupaba. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Alicia. Tiene la palabra Mariana Largo. Hola, buenos días. Hola, Mariana. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido muy interesante la presentación. Me ha parecido muy sugerente y se me han quedado ahí como... Hoy me voy a tomar una copita de vino a tu salud y a la mía. Mira, mientras ibas explicando todo lo del modelo, me preguntaba primero que todas estas reflexiones en torno a ser docente universitario también te enfrenta a reflexionar en torno a para qué la universidad, ¿no? ¿Para qué la enseñanza universitaria? Claro, y me lo has hecho pensar también cuando has dicho ajustar la ayuda al nivel del alumnado. Vale, en la universidad estamos formando profesionales también. Claro, ajustar la ayuda también implica que estoy formando profesionales que deben desarrollar unas competencias y deben llegar a un nivel de ejercicio profesional. Y ahí hay también como una cuestión, como una tensión entre cómo ofrezco una ayuda ajustada que me permita que estas personas que tengo enfrente desarrollen unas competencias que les permitan luego ejercer una profesión. Y estamos ahí enfrentándonos a diferentes tipos como de identidades, de construcción de la identidad profesional, pero también la identidad como aprendiz, que cada uno va construyendo a partir de su experiencia. Eso fue como lo primero que me surgió. Pero y ¿qué luego, te preocupa? Perdona que te interrumpa. ¿Qué te preocupa exactamente? ¿Que no podamos llegar a ese nivel deseable de salida, digamos? me preguntaba en este proceso que hacéis con el profesorado, si esto surge, si esta tensión es objeto de reflexión y de debate. Eso por una parte, porque luego pensaba, claro, ahí el profesorado universitario se ve enfrentado a dos situaciones. Primero, al hecho de que tiene una identidad profesional también construida. Cada uno es experto en su disciplina, pero también el hecho de ejercer como profesor, como docente universitario, también le enfrenta a desarrollar otro tipo de competencias que no son las disciplinares, que no son las de su profesión, sino que son unas nuevas. O sea que también allí hay una nueva tensión, tanto hacia el alumnado como hacia mí mismo como docente, ¿no? Eso también lo pensaba, y has dicho algo que me ha encantado también, es trabajar la identidad de aprendiz del profesorado. Es decir, moverse de esta zona de comodidad implica que yo me enfrente a nuevos conocimientos, a nuevos retos, y allí tal vez por una idea de expertos, decimos, no tenemos nada como esta resistencia al cambio, ¿no? Pensaba yo que también eso también seguramente es objeto de reflexión en la formación. Y la reflexión del profesorado igual, si quiero fomentar la reflexión y la capacidad de análisis del alumnado, primero tengo que poder hacerlo yo misma, ¿no? Como en calidad de docente. Entonces estas tres como tensiones, me preguntaba si aparecen, si son objeto también como de debate, cómo las manejáis, o sea, a mí me ha encantado y me ha surgido como estas reflexiones. Bueno, como tú y yo sabemos que la comunicación humana es limitada, pues, y tú me has dicho muchas cosas, yo las estoy reinterpretando como hacen los alumnos, y no sé si te voy a ser capaz de contestar exactamente. Si no, tú me ajustas después, me dices, no, es que yo quería saber. Y me va evocando cosas de la experiencia que estamos viviendo que me parecen interesantísimas decirlas y que, bueno, pues nos han dicho antes, ¿no? Entonces hay una mezcla de contestarte, pero también de aprovechar para comentar algunas cosas que pueden tener interés, ¿no? Bueno, es claro que sale el tema de... yo tengo la metáfora, bueno, es mía, de mucha gente, ¿no? De la capa de la cebolla, ¿no? O sea, cuando a un docente se le pone en situación de cuestionar su actividad, ¿no? Va teniendo capas protectoras del núcleo duro, ¿no? Que ni él mismo sabe cuál es el núcleo duro, ¿no? Entonces empieza, pues, ¿que son muchos alumnos? Bueno, pues podemos hacer algunas cosas aunque sean con muchos alumnos.
puedo darle momentos de debate con el que está al lado, de 5 minutos, para que participen más. Puedo decirle que se lleve una tarea para hacer entre clase con un pequeño trabajo de reflexión, que lo tienen que entregar y que es obligatorio, y que puntúa una cosita simbólica y tal. O sea, hay maneras de, aunque sea un contexto muy difícil, hacer algunas cosas en la buena dirección o en lo que consideramos la buena dirección. Cuando le has quitado esa capa protectora, pues te dice, es que los temarios son muy grandes. La segunda capa protectora, ¿no? Entonces, una de las capas protectoras que aparece es que así como vamos a garantizar, porque esto requiere más tiempo, hay muchas cosas que aprender, este enfoque es más lento en cuanto al abordaje de contenido o de competencias, y por lo tanto, ¿cómo vamos a garantizar que al final tengan todas las competencias que tienen que tener para salir? Bueno, entonces el argumento que nosotros contrarrestamos contra eso son dos. Uno, estamos dando por supuesto que con el otro modelo las competencias se alcanzan. Y yo les pongo un ejemplo que es devastador. Yo doy clase, aparte de llevar este programa, doy clase en el máster de formación inicial del profesorado de secundaria, en el máster de biología y geología. Soy biólogo, ¿vale? Entonces, la primera tarea que hacen mis alumnos, que son biólogos todos, que llevan entre 1 y 3 o 4 años, que son, me parece, el plazo, como biólogo, 30 biólogos y biólogas en mi clase, y le hago una pregunta que es lo primero que hacemos. ¿Por qué si dejamos de respirar nos morimos? Fíjate, no es una pregunta elaborada o con terminología científica, es una pregunta vital. Todos sabemos que si dejamos de respirar nos morimos. Que se le puede hacer a un niño pequeño, se le puede hacer a un adulto, a un biólogo, y les pido que trabajen primero individualmente, después en equipo, para dar una respuesta a esa pregunta. La respuesta científica y de calidad y biológica a esa pregunta es compleja y te obliga a relacionar distintas asignaturas de la disciplina. Llevo haciéndolo, pues creo que son 12 años. Me parece que ha habido 2 personas, o sea, de 30 por 12 son 360, 2 personas, biólogas con su título para poder ejercer, que han sido capaces de dar una respuesta integrada, no digo de unos grandes niveles de profundidad, pero que integre las distintas cosas que pone en juego esa pregunta, que están estudiadas en distintas asignaturas, para dar una respuesta científica al problema. ¿Qué me dice ese ejemplo? Que no es verdad que la mayoría de los que sacan su licenciatura o su grado hayan adquirido de verdad las competencias que se supone que los planes de estudio requieren. Por lo tanto, exijámosle a todos los modelos lo mismo. Claro, a este modelo hay que exigirle que se cumplan las competencias, pero al otro también, porque si no, estamos dando por supuesto que el otro funciona. Pues si funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si funciona, no es necesario cambiarlo. El problema es que no funciona. El problema es que mucha gente sale con muchos conocimientos fragmentados, cogidos con alfiler, que empiezan a reconstruir cuando se ven obligados a ejercer la profesión. Y entonces sí tiene sentido para ellos asentar cosas que se han trabajado de forma aislada, como hice yo y como hemos hecho todos, relacionando cosas. Cuando yo me he visto obligado a enseñar biología, pues he empezado a aprender yo biología realmente. Sabía dónde buscar, eso sí, tenía fuentes, tenía libros, tenía tal, y he tenido que hacer todo un aprendizaje. Los docentes que nos vienen, que son sustitutos interinos, un nivel que llevan 1 año y tal, su dedicación fundamental es a volver a aprender la disciplina para poder enseñarla. Y dice, Rafa, que todo el tiempo lo tengo que dedicar a volverme a leer los apuntes, a volver a leer, pero ahora los leo de otra manera. Ahora sí tienen sentido para mí porque me veo la responsabilidad de tener que enseñar. Por lo tanto, claro que aparece este problema y la manera de entrar en conflicto es hacerles ver que si partimos de la idea de que el otro modelo genera las competencias, entonces que funciona. Y nadie se rasga las vestiduras. Todo lo nuevo provoca, todo lo antihegemónico, digamos, el otro es una hegemonía cultural, el otro modelo, tiene que estar continuamente demostrándose a sí mismo y demostrando a los demás que tiene sentido, ¿vale? Mientras que lo que está institucionalizado o instituido, pues está ya justificado, está naturalizado y ya todo el mundo acepta que eso funciona, que eso es válido, y solamente se tiene que justificar el que intenta cambiar las cosas, ¿no? Eso en cuanto a lo primero. Ya me he perdido. Mira, una cosa muy interesante que me ha venido al hilo
¿Tú sabes cuáles son la gente que mejor funcionan en el programa de entrada? Los profesores y profesoras asociados que tienen actividad profesional externa en la universidad. Porque se escandalizan de la manera tan poco vinculada, ellos lo ven desde una dimensión nada más, la vinculación a la profesión, hay más, ¿no? El bien común de la sociedad, tal. Pero ya desde esa se quedan, pero si es que esto ya no se trabaja en la profesión, si es que este contenido, esto es antiquísimo, esto no tiene nada que ver, es que la gente hay que ponerla en la realidad, o sea, tienen una serie de cosas intuitivamente clarísimas, ¿no? Y cuando llegan al programa, ¡ah, por fin! Es que yo pensé, yo pensaba que la universidad estaba fuera de la realidad. O sea, eso tiene un indicador interesante, ¿no? De cómo la gente que está trabajando y da una serie de horas en la universidad se da cuenta perfectamente que la situación está desfasada. Y ya no sé qué más contarte, creo que me he quedado por en medio. Repregúntame si quieres, si te falta algo. No, no, ha sido muy interesante lo que has dicho y yo creo que mejor dar la palabra A otra persona. a otras personas. Yo también lo veo. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Rafael, y muchas gracias, Mariana. Tiene la palabra Fernando. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Rafael, primero, pues agradecerte también por Colombiano. el espacio. Sí, Colombiano. así es. Colombiano. Un placer conocerte. Me gusta Colombia a mí. Ay, me alegra mucho. Bienvenido. Me conozco. ¿De dónde eres tú? De Bogotá. Ah, bueno, de Bogotá. A mí De me Bogotá. gusta mucho el Caribe. Ay, el Caribe, no, es maravilloso. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Santa Marta. toda esa zona, qué bonita es. Bueno, cuéntame. Bueno, pues primero, como te decía, bienvenido a nuestro país y me alegra que tengas esa percepción de nuestra cultura. Primero agradecerte, Rafael, muchas gracias por lo que nos has compartido, tu experiencia, tus conocimientos con este ciclo de mejora en la formación docente y has detonado muchas preguntas y dudas en relaciones ya personales, ¿no? Con mi propia formación y creencia con la formación docente, porque actualmente trabajo formando docentes de educación infantil. Por eso me surge la siguiente ¿En pregunta. Colombia o en España? En Colombia, en Colombia. ¿Tú estás ahora mismo en Colombia? No, en este momento estoy en Barcelona, España, pero afortunadamente he podido también hacer mis intervenciones pedagógicas a distancia con mis docentes en formación. ¿Y en qué universidad estás en Colombia? Estoy en la Universidad de Compensar, Ajá, en Colombia. vale. Bueno, entonces me surge la siguiente pregunta porque en esta formación docente, por ejemplo, también ha sido un reto para nosotros en la universidad. Ya llevamos 5 años intentando implementar como un modelo para la formación docente, estableciendo las prácticas, la práctica pedagógica desde el primer semestre. Tenemos 9 semestres y desde el primer semestre hay práctica. No lo dejamos para el final, sino que lo hacemos gradualmente, también como tú lo mencionaste. Tenemos unos primeros semestres que son de observación participante, luego otro nivel de inmersión y luego ya un nivel de investigación como tal. Pero, y ha surgido lo siguiente, desde ese conocimiento disciplinar que tenemos y desde lo que nos has contado de tu experiencia con el modelo didáctico consciente elaborado, me surge lo siguiente. ¿Qué percepción tienes tú, repito, desde tu conocimiento y experiencia ya en estos ciclos de mejora, de los modelos didácticos conocidos como el STEAM? STEAM, donde se habla de ciencia, tecnología, arte, matemáticas. Sí, Esos sí. modelos donde se busca como ese diálogo de diferentes claro, áreas de conocimiento. nosotros aquí, que somos muy andaluces, le llamamos STEM. STEM. Perfecto, el STEM. Mi mujer, que es brasileña, cuando llegó aquí y yo le decía, conéctate al wifi. ¿Aquí? Wi-Fi. Ella lo dice en un inglés perfecto. Pues igual, STEM. Perfecto, el STEM, exacto, de ese modelo. Ciencia, tecnología, matemáticas. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas. ¿Qué percepción tienes tú de esos modelos didácticos donde se involucra o se busca precisamente ese diálogo de diferentes áreas de conocimiento, lo cual implica que los docentes deberíamos hablarnos entre nosotros para lograr resolver problemas complejos en la realidad? Estamos hablando de educación infantil. Sí, así es, incluso en educación infantil. Y en este caso, pues también pensándolo, porque ya para terminar, yo de hecho lo he propuesto con mis compañeros de trabajo que precisamente estos modelos STEAM pues tienen posibilidades de generar incluso diálogos entre nosotros
para que no se fragmente el conocimiento. Y creo que tú ahorita mencionaste algo en la respuesta que diste a Mariana. De allí, pues las posibilidades de estos modelos didácticos probablemente nos ayuden, y no lo sé, desde tu experiencia quisiera que nos comentaras, de no fragmentar el conocimiento, que por ejemplo lo que vemos con un profesor tiene absolutamente sentido y se puede articular con otra área de conocimiento, con otro discurso, Pero con te otra pregunto, materia. Fernando, pero en infantil hay un solo maestro o maestra. En el contexto nuestro, no. En la educación infantil en el que nosotros nos movemos, un No maestro puedo no creer. tiene... No, ¿No hay un solo maestro o maestra en infantil? no, sí, sí, pero no es uno solo, sino que es un equipo trabajando de manera integral la educación. Estamos O sea, hablando de infantil en la escuela, no de vuestra formación para los que van a ser maestros de infantil, sino en la escuela. En la escuela sí hay un solo maestro, ¿no? O sí, maestra. en la escuela sí hay un solo maestro, pero se trabaja por proyectos con los niños de 3 a 6 Vale, años. vale, Y entre vale, ellos generan proyectos en donde son 3 o 4 docentes haciendo la clase, por decirlo así, porque vale, están trabajando un proyecto para vale, resolver un problema de la vida cotidiana. Y en vale. este caso, pensando en formación de docentes, ahora sí hablando de formando a formadores para De que sean manera maestros integrada, de sí. educación infantil, ¿tú qué percepción tienes de pronto implementar este tipo de modelos en la formación docente? En este caso, ya sea educador infantil o más amplio. Bueno, yo voy a empezar por una cosa que además es muy importante para los colombianos. Creo que ha habido alguna compañera, no sé, la primera, creo que era argentina o uruguaya, no estoy muy seguro por su forma de hablar. O sea, a los latinos, de allá y de acá del charco, ¿vale? Es que tenemos que tener una cierta, fíjate bien lo que voy a decir, resistencia cultural a las modas anglos, a las modas anglos en educación y en investigación. Es decir, en el ámbito latinoamericano, entendiendo como Latinoamérica y como España, Francia, Italia, es decir, los países latinos, no angloparlantes, tenemos unas tradiciones de innovación pedagógica y de innovación educativa y de investigación tremendas que no tienen nada que envidiarles al mundo anglosajón. No estoy diciendo que no tengamos que estar atentos a lo que se produce en ese ámbito. Lo que no podemos es renunciar a nuestro patrimonio. Tenemos a Freire, tenemos a Freinet, tenemos a cantidad y cantidad de autores y de prácticos que han hecho innovación. Entonces, por ejemplo, en educación infantil, lo que aquí en nuestra cultura le hemos llamado la enseñanza globalizada, la enseñanza integrada, ¿vale? Tiene una tradición de autores y de publicaciones tremenda. Aparece, porque muchas veces los anglosajones llegan detrás nuestra y ahora han puesto de moda el STEAM. Eso lleva 10 años, que es que confluyamos la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Y la historia, ¿por qué no? ¿Por qué la historia no? Porque está fuera de la sigla. Porque al equipo de la Universidad X que se le ocurrió, pues no había nadie de historia, pusieron esto, y ahora todos como, perdona, iba a decir como borregos, como si no tuviéramos identidad propia, como cultura, como lengua, como tradición de investigación, nos olvidamos o no le damos valor a nuestras propias tradiciones de investigación, de prácticas pedagógicas innovadoras, y lo asumimos con una rapidez. ¿Cómo se llama esto ahora que yo, vamos, no puedo, yo lucho continuamente con el lenguaje, porque el lenguaje es colonización, el lenguaje, igual que en el feminismo, lo es también en la investigación, ¿eh? Es colonización cultural. ¿Cómo se llama esto que está ahora? La gamificación. Siempre le hemos llamado aprendizaje a través del juego. Y hay una tradición tremenda de autores y de experiencias de aprendizaje. Y ya nadie habla de aprendizaje. Todo el mundo usa la palabra gamificación y nos han colonizado. Porque cuando hay que pones gamificación ya no te sale en Google aprendizaje a través del juego, con toda la tradición de autores y de maestros y maestras que en Latinoamérica y en España han trabajado y han producido a través del aprendizaje. Entonces, primer comentario, perdonar, en esto me pongo muy apasionado porque creo que es de justicia, igual que la diversidad, la biodiversidad, la diversidad cultural es un valor que tenemos en la Tierra
Tenemos tradiciones importantísimas de investigación. He nombrado autores, podría nombrar a Tonucci, podría nombrar a muchos otros, que han trabajado y que se han esforzado y que tienen que competir con las demás culturas, y no podemos tener esa actitud de sumisión de que cuando llega un lenguaje nuevo, llega una cosa nueva, parece que es la gran novedad. Perdona, esto ya lo teníamos trabajando nosotros y aquí están estos datos. Entonces, eso por un lado. Claro, o sea, totalmente de acuerdo. Hay que romper con la fragmentación del currículum, hay que romper con la fragmentación disciplinar. Pero hay un argumento fundamental. Las disciplinas son una construcción del conocimiento humano. Y los alumnos también tienen que ir poco a poco construyendo el sentido de las disciplinas. En infantil, hablar de matemáticas de entrada o hablar de nombres de las disciplinas es también una invasión. Es decir, las matemáticas es un producto cultural de la humanidad que se va comprendiendo poco a poco el sentido que tiene. Y que además tenemos que tener desarrollado, digamos, más el pensamiento abstracto para darle sentido de coherencia a una disciplina. Luego, pretender la fragmentación disciplinar antes de tiempo es meter a los alumnos en una dinámica en la que los alejamos de la realidad global en la que viven. La realidad es global, la realidad está integrada. Y poco a poco podemos ayudarles a ir descubriendo que podemos analizar la realidad por partes, por parcelas, pero sin perder la entidad de globalidad que tiene, que le da sentido al aprendizaje a esas edades, ¿no? Por lo tanto, en esas edades y en todas, la integración es fundamental. La integración y la globalidad es fundamental y la tenemos que hacer con quienes podamos. Yo he tenido experiencias con compañeros de geografía, enseñando biología y geografía, ¿vale? Magnífica, porque la geografía tiene un componente muy cercano a la biología. Y hemos trabajado fenómenos desde el punto de vista biológico, evolutivo y desde el punto de vista geográfico, y con otros desde el punto de vista histórico. Entonces, con esto lo que quiero es abrir el campo. STEAM y cualquier otra manera de integrar conocimientos, porque los problemas con los que tenemos que enfrentar y con los que la ciudadanía crítica, responsable y formada se tiene que enfrentar son globales. El cambio climático no es de matemática, no es de biología, no es de economía, es de todo. El pico del petróleo y el agotamiento de los recursos energéticos no es un problema de matemática. Hay que analizar matemáticamente cosas, estadísticamente, históricamente, políticamente, económicamente, incluso biológicamente. Entonces, los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía, que es lo que queremos formar, son globales. Entonces, lo que tenemos que aprender es a usar las distintas herramientas para resolver entre todos problemas globales y hacerlo con rigor y con criterio. Entonces, bueno, la fragmentación curricular va en contra totalmente de esa dirección, y todo lo que hagamos en ese sentido, con quien sea, con el compañero o la compañera que esté dispuesta a cambiar, y me da igual la disciplina, porque vamos a encontrar elementos en común con los artistas, con la filosofía, con todos, ¿vale? Lo importante es compartir, no exactamente a lo mejor, pero tener, ya no trascender del modelo didáctico personal consciente y empezar a trabajar con modelos conscientes compartidos, ¿no? Que tienen que ir en esa orientación que estamos hablando de darle lugar a los alumnos. Oye, y muy interesante lo que has dicho de los 9 semestres, porque una de las cosas que adolece el sistema educativo español es que en la formación inicial de los docentes, es decir, nuestra profesión es una profesión de intervención. O sea, un docente interviene, un abogado interviene, un médico interviene. Y solo se construyen los esquemas que luego se pueden utilizar si es en contexto. Por lo tanto, mientras antes metamos a los estudiantes en el contexto, es decir, en la escuela, antes empieza a tener sentido todo lo demás. Pero como pasa en España, que hasta el tercer año no vas a una escuela, todo lo que se ha intentado enseñar antes de ir al contexto, ahora cuesta muchísimo articularlo. Porque yo necesito saber, como docente de infantil o docente de primaria, psicología del aprendizaje para resolver problemas del contexto. Y entonces les daré sentido. Pero si me lo enseñan desde la única lógica de la propia disciplina, yo no voy a ser psicólogo. Yo voy a ser maestro. Y es una profesión distinta y tiene que integrar cosas de distintas disciplinas.
¿Y quién ayuda a hacer esa integración? Tiene que ser en el contexto y tiene que ser con personas formadoras que ayuden a los estudiantes a integrar conocimientos que vienen de otras disciplinas. Y ahí empieza a cobrar sentido que haya seminarios de psicología del aprendizaje, seminarios de no sé qué, seminarios de no sé cuánto, pero el centro, el eje que tiene que vertebrar el currículum, tiene que ser el análisis, la intervención y la evaluación de las prácticas docentes en contexto. Como los ciclos de mejora en el aula, lo mismo, que la gente vaya haciendo poquitas cosas, que vaya evaluándola, que vaya aplicándola, que vaya descubriendo las contradicciones, y entonces tiene sentido, pues, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, la teoría del andamiaje, el aprendizaje basado en problemas, en no sé cuánto, lo que te van aportando las distintas disciplinas y también las de los contenidos, ¿vale? O sea que totalmente apoyo. Ahora hay que articularlo muy bien, ¿eh? Pues es un cambio fuerte, el de los 9 semestres, porque al final se puede acabar habiendo un eje vinculado a la práctica, ¿eh? Y que los demás no estén relacionados, con lo cual se crea una nueva fragmentación, ¿no? Entre los que trabajan con los que están en la práctica y el resto que están en otra historia, ¿no? Pero muy interesante. Fernando. Muchas gracias, Rafael. Recuerdo y besos a Colombia, los quiero mucho. Gracias, bienvenido nuevamente. La primera vez que yo salí al extranjero, muy joven como profesor, fue en Colombia, en donde fui a trabajar, en un máster de enseñanza de la ciencia. Aprendí a intentar no emborracharme con el aguardiente, a bailar, a mover la cadera. Y los alumnos que tuve en aquel momento, te estoy hablando hace 25 años, uno ha sido rector de la distrital. Ay, mira tú. Bueno, y otros sigo manteniendo las relaciones con todos ellos. Ay, qué lindo. Mira, un colombiano más, y también sé que aquí en el público, hombre, somos realmente maravillosos y también como latinos, abiertos siempre para todos. Muy bien, gracias por la pregunta, Fernando. Venga, otra persona, a ver si nos da tiempo de más, ¿no? Yo no tengo límite de tiempo, ¿eh? O sea que... A ver si hay alguna palabra pedida. Yo no veo ninguna pedida. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Breve, porque ya estamos llegando a los límites del tiempo. Ana, ¿tú puedes hacer algún comentario? Yo sí, yo quería, pero estaba esperando a ver si alguien tenía. Como veo que nadie se anima, me voy a animar yo. Yo me he quedado con una duda existencial importante. Uf, qué horror. No, es muy sencilla la respuesta, seguro. Pero, o sea, la verdad se me ha parecido muy sugerente lo que nos has explicado de los ciclos de mejora y sobre todo esa idea de que los esquemas de acción o las pautas de actuación de los profesores no se cambian con discursos, sino dándoles otros esquemas de actuación, ¿no? Y que eso se hace en los ciclos de mejora con el acompañamiento entre iguales y también con la ayuda de expertos o formadores. Pero me gustaba sobre todo también la idea esa de que eso se articula con la construcción de nuevos discursos. O sea, que no solo valen las pautas de actuación, sino construir nuevos discursos que conlleven modelos, ¿no?, didácticos también nuevos. Me ha parecido súper potente esa idea también de que los profesores publiquen su experiencia en los ciclos de mejora y eso, o sea, que las describan y que además las publiquen y se pueda compartir con otros profesores de las disciplinas o de la misma o de distintas. Pero ahí está un poco mi duda. O sea, estos ciclos de mejora, los profesores que participan son de la misma disciplina, de la misma facultad, se mezclan facultades, hay secciones que se hacen. ¿Nos explicarás un poco esa organización y funcionamiento de cómo... Sí, no entro en esos detalles porque, bueno, pero sí son, digamos, el programa tiene dos fases, ¿no? Lo que se llama fase de iniciación y fase de permanencia. Entonces, la fase de iniciación se organiza en torno a, le llamamos cursos, pero realmente son seminarios, porque no son cursos como nos lo imaginamos, de que un día viene un ponente, otro día otro, no. Es un seminario que dura... está tabulado en 40, son 40 horas presenciales y 50 de trabajo no presencial y 10 horas de unas jornadas que hacemos al final de cada año donde todos los que estamos en el programa compartimos y participamos, ¿no? Entonces esa fase inicial lo que hacemos es ayudarles a aprender qué son los ciclos de mejora y cómo ellos lo pueden ir diseñando y tal. Y ahí es cuando hacen el ciclo primero, el primer CIMA, le llamamos CIMA, de 4 horas y el segundo de 8 horas.
Fíjate tú, 40 horas para diseñar, aplicar y evaluar un CIMA de 4 horas de clase y un CIMA de 8 horas de clase. Y en esos grupos, esos seminarios, son 20 personas de todas las especialidades, Vale. de todas las edades. Entonces, muy, muy interesante. O sea, te tiene al becario de investigación que da un poquito de hora de clase, catedráticos muy pocos, pero titulares de universidad sí que participan, con 30, 40 años de experiencia. Y bueno, hay una película muy bonita, muy más que bonita, muy divertida, que se hizo hace ya tiempo, que no sé si la habéis visto alguno, que es de unos generales españoles franquistas, ¿vale? Y fascistas, que cuando España entra en la OTAN, pues les obligan a hacer un curso de reciclaje. Y los que llevan el curso son todos militares jóvenes, bueno, ya democráticos, digamos, son tenientes, capitanes, y los otros son todos generales, guardote, con bigote, todos con la misma tipología de Franco, ¿no? Y bueno, la dinámica, esta gente pues intenta hacer unas dinámicas participativas y tal, y acaban los generales reproduciendo los mismos roles de una escuela, el malo, el pelota, el que se escapa, el no sé cuánto, y es muy divertido, ¿no? Y como se meten en el rol de alumnos, pues pasa exactamente igual en los seminarios. O sea, la gente se olvida de quiénes son por estatus y son lo que son. Entonces, pues salen las personalidades reales. Además, tenemos el hábito, claro, sale uno con 2 kilos de más, las sesiones son de 4 horas y media, seguidas, un día a la semana, muy intensas, y hacemos una parada para merendar. Y cada día, cada semana le toca a una pareja traer la merienda, una pareja que intentamos ser siempre hombre-mujer para que los hombres no se liberen de esa tarea, y se traen meriendas cada vez más sofisticadas. Entonces, se crea un ambiente de familia, digamos, de comunidad, eso lo llamamos comunidad de aprendizaje. Muy divertido, muy sincero, muy honesto. Ya la tercera o cuarta sesión se queda para cenar. Luego hay llantos en la separación. Ay, nos tenemos que separar. La gente queda para cenar. Yo tengo cena de la primera, de la segunda generación. ¿Vale? Ese es el contexto. Y tienen muy bien porque se diluyen los estatus y las disciplinas. Y la gente aprende de otras disciplinas. Se da cuenta que los ingenieros tienen una mentalidad muy... Siempre están pidiendo, no, pero concretemos. Y los filósofos, y que las disciplinas también tienen su impronta y aportan, ¿no? Entonces es muy rico. Segunda fase. Cuando salen de ahí, pueden continuar en el programa o no continuar, y con eso que han aprendido, pues ya ir ellos. Si continúan, entran en una cosa que se llama la Red de Formación e Innovación Permanente, REFID. Entonces ya ahí ya no trabajan con gente de otras disciplinas, sino que hay un equipo de la REFID en cada centro. Hay uno en farmacia, otro en todos los centros tienen. Entonces se incorpora y tiene que seguir haciendo ciclos de mejora cada vez de mayor número de horas. Y lo hace ayudado por los compañeros de la misma facultad, ahí ya sí, de la misma disciplina, y un dinamizador o dinamizadora que tiene que ser también de la misma facultad y que tenga más de 3 o 4 años de experiencia. Y esa es la dinámica, y en la REFID se puede permanecer todo el tiempo que se quiera. O sea, puedes irte cuando quieras y puedes volver cuando quieras. Cada año es como una cofradía, nosotros llamamos que una hermandad, como las cofradías de aquí de Semana Santa, y tienes que renovar los votos cada año, ¿no? Cada año dices, sigo, no sigo. ¿Vale? No sé si te estoy respondiendo o se me queda algún hilillo por ahí. No, muchísimas gracias, de verdad, Rafael. Ha sido muy, muy ilustrativa tu Es charla. una cofradía laica. Yo soy... No sois una secta, ¿no? Es casi una secta. ¿Sí? Ya nos llaman los del FIDO, porque tenemos lenguajes compartidos. Ah, tú eres del FIDO. Oye, explícame, porque esto funciona por el boca a boca, ¿eh? Entonces somos una secta laica, ¿eh? Y además la mayoría somos anarcocofrades, que somos capillitas, pero ateos. O sea, una cosa interesante, esas mezclas que se dan en Andalucía, ¿no? Mezclas imposibles, ¿no? Bueno. Pues de verdad que de corazón deseamos que tu secta se propague por todo el territorio nacional y nos llegue hasta aquí, hasta Cataluña. Quiero despedirme con una cosita que, hombre, que os va a hacer falta, vamos, puede interesar.
Voy a volver a poner la pantalla porque no os he puesto, vamos a ver ahora cómo lo hago yo otra vez, rápidamente, ¿eh? A ver si consigo hacerlo rápido, tengo que abrir otra vez para que podáis ver los 2 libros que han salido del propio programa, por si a alguien le interesa, y te voy a enviar, Ana, los enlaces a 2 de los textos estos que comparten, o sea, que son las publicaciones de la gente porque son de libre entrada, para que el que tenga curiosidad que entre a ver lo que hace la gente, ¿vale? Vale, sí, así los publicamos. Tenemos una comunidad virtual que nos permite Te lo envío a publicar ti estas. y tú lo... A ver, esto como va muy rápido. Y si quieres te puedo enviar también o dejar... ¡Ay! Ahora me lo pasa, me cacho en la mano. ¿Se ve? No. No. No, es que lo he hecho mal. Tampoco se ve. Vamos a ver cómo yo consigo llegar hasta el final rápido. ¿Queréis que os envíe también esto? La presentación. Sí. Sí. Porque... Sí. Bueno, estos son los 2 libros que se han producido en torno al programa. El primero, por decirlo así, sería el manual básico y lo que va definiendo cómo hay que hacer ciclos de mejora y los fundamentos, ahí sí están. Perdona, Rafael, no los vemos, ¿eh? Ah, no Pero los veo. bueno, si quieres nos compartes el título por el chat. Ah, porque no lo es, porque al final no lo he No nos has compartido la pantalla. Entonces voy a irme a, si no os importa, y si no ve, y si es ya mucho lío, pues a ver. Bueno, os lo envío. Mira, te envío. Perfecto. Te envío las diapositivas, te envío enlace a a los 2 últimos, para que los podáis consultar quien quiera, y te envío en anexo en las 2 imágenes de los 2 libros para que le pueda interesar. ¿Vale? Estupendísimo. Lo Venga, publicaremos en nuestra comunidad. pues un abrazo a todos y que espero que haya sido interés, ¿vale? Muy interesante. Muchísimas gracias, Rafael. Venga, un abracito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos. Que Adiós. pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Intentando llegar al sitio para poder borrarme ahora. Qué torpe soy, de verdad. Adiós, besitos, cuidaros. Muchas gracias. Hasta otra. Chao.